Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, buenas tardes de nuevo. Hoy continuamos con esta sesión de congreso, que como decía antes, estamos en la última etapa de este congreso, en su sesión 51. Y bueno, hoy contamos con la presencia de Carlos Rontomé, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, el cual, pues bueno, dentro de su línea de investigación encontramos pues, las dinámicas sociales y políticas en sociedades multiculturales, las relaciones interculturales, la penetración de los postulados multiculturales, los procesos religiosos y las tendencias sociopolíticas que vive la sociedad de Ceuta. Destaca por su trabajo de campo en la sociedad ceutí y bueno, forma parte de la consultoría Sociópolis. Hoy Carlos nos ofrece la ponencia Pobreza infantil y condiciones de vida en Ceuta, la cual desde el Consejo Independiente de Protección de la Infancia pues vemos como bastante relevante, ya que hemos escuchado diferentes ponencias a lo largo de todo este congreso, de diferentes comunidades, provincias, etcétera, y bueno, llevarnos unas perspectivas de una ciudad autónoma, la verdad que nos resulta bastante relevante para nuestra investigación. Bueno, Carlos, pues sin más, cuando desees. Muy bien. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y a la organización y a Cristian por tener el detalle de invitarme. Bueno, yo os voy a contar un poco, más que nada, algunos datos y una reflexión sobre lo que es la pobreza infantil dentro de las condiciones de vida del conjunto de la población de Ceuta, ¿vale? Lo primero que tenemos, yo voy a intentar ser rápido, lo primero que tenemos que ver es cómo medimos la pobreza. Uno de los que nos dedicamos a este tema, uno de los problemas primeros que tenemos a la hora de enfrentarnos a un problema es cómo lo medimos, realmente cómo se mide la pobreza, ¿eh? Fijaros, ahí en ese gráfico tenéis la forma de medir que ahora mismo utiliza Eurostat, que sabéis que es un organismo de la Unión Europea dedicado a la medición estadística, y ahí os viene cómo se mide. Hemos evolucionado un poco en este tema, bastante, vamos, en el sentido de que no solamente medimos la pobreza económica, sino que ahora lo que Eurostat quiere es medir también otros indicadores, es decir, no solamente cuánto dinero hay en los hogares, sino también otras privaciones materiales, otros asuntos muy importantes para una familia, como es el hecho de tener trabajo, ¿no? Ahí os aparece en ese cuadro la renta, que sería, digamos, la forma de medir económica, y que se considera que una familia, que un hogar es pobre cuando está por debajo del 60% de la renta mediana, equivalente. Y luego tenemos una serie de indicadores de privación material, es decir, una serie de cuestiones en las que un hogar no llega, es decir, no tiene. Por ejemplo, hay cosas que a nosotros nos pueden chocar un poco, ¿no? Por ejemplo, fijaros que uno de los indicadores, por ejemplo, es no tener una semana de vacaciones al año. Claro, dice, bueno, tampoco eso no es ser pobre, evidentemente, o no estar en exclusión. Claro, tened en cuenta que este estándar está hecho para toda Europa, ¿eh? Entonces, los niveles europeos de comodidad, de bienestar, miden eso también. Se considera una persona que tiene algún tipo de carencia el hecho de que no pueda irse una semana de vacaciones. O sea, que es importante saber exactamente qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Y en cuanto al tema de la renta, no quería dejarlo pasar, tened en cuenta siempre, cuando estamos hablando de pobreza, lo que estamos haciendo es medir en relación a nuestro entorno. O sea, que siempre estamos hablando de una pobreza relativa. Es decir, somos pobres en relación con la sociedad en la que vivimos. Es decir, por ejemplo, cuando hay datos, se ofrecen datos, por ejemplo, de Ceuta, como los que voy a ofrecer yo ahora, pues vamos a decir, joder, pues esto está muy mal. Tenemos unos niveles de pobreza elevados. Bueno,
Es decir, tiene que tener en cuenta que es en relación con el conjunto de la población de España, en este caso, y en relación con el conjunto de la población de Ceuta. Es decir, seguramente si utilizamos estadísticas de Castillejos, seguramente haya menos pobres en Castillejos que aquí, lo cual nos sorprendería mucho. Es decir, los valores que utilizamos cuando medimos la pobreza son valores relativos, es decir, en relación al conjunto de la sociedad, no valores absolutos. Por eso se crean ese tipo de mediciones añadidas para hablar de exclusión, ¿no? Privación material o baja intensidad de trabajo. Es un tema interesante porque muchas veces nos impactan los datos, ¿no? Bueno, ahí veis en ese mapa lo que viene arriba es cómo ha ido creciendo en los últimos años, desde 2007 al 2011. Este mapa lo elaboramos José Miguel Cantón Gálvez y yo para un trabajo por encargo de la Consejería de Asuntos Sociales de la Ciudad Autónoma. Pues ahí vemos, fijaos en ese mapa de España, cómo los niveles de pobreza van creciendo según nos vamos hacia el sur. Es decir, hay dos Españas, una zona norte y una zona sur, donde la pobreza, con relación al conjunto de España, es mucho más elevada. Veis que va dibujada en rojo, ¿no? Hay un dato importante, y es que, por ejemplo, en la encuesta de condiciones de vida, que la encuesta de condiciones de vida es el principal medidor que tenemos a la hora de ver todo este tipo de indicadores, de pobreza, de exclusión. Tened en cuenta que la encuesta de condiciones de vida que realiza el INE tiene carácter nacional, pero tiene un problema importante cuando se trata de determinadas unidades, es decir, cuando quiere medir, por ejemplo, Ceuta-Melilla. ¿Qué sucede cuando medimos? Es decir, los datos que da a nivel nacional seguramente estén muy ajustados a la realidad, o sea, midan bastante bien lo que está sucediendo en el país. Pero cuando vamos bajando de unidades, cuando vamos bajando de la unidad grande, digamos, que es el conjunto de la nación, a unidades más pequeñas, nos vamos encontrando que ese margen de error va creciendo. Y cuando llegamos a niveles de Ceuta y Melilla nos encontramos que el error es enorme, hasta tal punto que el propio INE reconoce, cuando presenta estos datos, que la escasez de la muestra y las pocas secciones censales que se trabajan puede dar lugar a errores muy graves, muy amplios. Fijaros, por ejemplo, que en los datos de 2000... Fijaos que hay unos datos, hay una diferencia de un año a otro de 20 puntos en Ceuta. Y no dice, bueno, ¿y cómo es posible eso? ¿Cómo que ha crecido la pobreza en Ceuta 20 puntos en un año, ¿no? O en 2 años? No es real. Es decir, lo cierto es que la forma de medir que tiene el INE provoca este tipo de errores. Lo digo para que sepáis exactamente, es muy importante saber qué estamos midiendo, ¿no? Bueno, aquí esto es un trabajo es una tabla en la que veis un poco cómo ha ido evolucionando cada una de las comunidades. Efectivamente, Ceuta es una de las que más ha crecido esa diferencia, pero volvemos otra vez a tener en cuenta ese dato. Es decir, no resulta muy lógico que Ceuta ha pasado del 2011 al 2013, ha crecido pues 16, 14, 15 puntos. Es absurdo. Es decir, tiene mucho que ver con la forma de medir. Ceuta es una ciudad muy segregada. Vosotros, los que vivís en Ceuta y lo conocéis, es una ciudad donde una calle delimita una zona muy humilde con una zona con un nivel de vida alto. El hecho de coger una sección u otra, que no cogen todas las secciones, de las 50 y tantas que tiene la ciudad, solo se cogen unas pocas secciones, hace, cuando se recoge esta sección de forma aleatoria, puede dar lugar a este tipo de errores bastante elevados. Bueno, importante cómo es Ceuta respecto a su población. Fijaros que Ceuta es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años. Uno de los problemas que tenemos en la ciudad es el crecimiento, la expansión demográfica que hemos tenido. Todo esto tiene que ver luego con los niveles de pobreza y tiene que ver con las condiciones de vida. Es decir, un espacio tan pequeño como la ciudad, como ya comentaba el decano, en una situación geográfica peculiar, distinta a la de otros lugares de España, nos encontramos además con una presión demográfica enorme. Entre otras, vemos como en los últimos años ha crecido muchísimo la población extranjera, la población de residentes extranjeros, que además se han ido asentando en determinadas zonas, como ese mapa que os he puesto ahí, en determinadas zonas de la ciudad.
esa concentración, que es muy típica, que sucede siempre cuando las personas emigran, suelen buscar barrios donde, digamos, hay personas de su mismo origen nacional o inmigrante, pues esa concentración hace que veamos, observemos cómo hay una concentración de pobreza también en esos lugares, porque los inmigrantes, la mayoría de la inmigración, evidentemente, que viene buscando una vida mejor, si viene buscando una vida mejor es porque normalmente traen consigo unos niveles económicos bastante bajos, ¿vale? Bueno, ahí veis un poco cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido concentrando, y veis esa diferencia entre lo que sería la vertiente sur de la ciudad, que es, bueno, la parte de Almadraba y demás, con la vertiente norte. Bueno, en cuanto a lo que es el riesgo de pobreza o la pobreza, vemos que efectivamente la pobreza en la ciudad tiene un componente crónico, es decir, no es de ahora, ni tiene que ver con la crisis económica, es decir, nosotros tenemos un problema estructural. La ciudad tiene un problema estructural por sus propias limitaciones, es algo que no podemos cambiar. Incluso hay trabajos de los años 1920, cuando comienza el boom demográfico en Ceuta, donde ya hay todos los indicadores que tenemos ahora, hay muchos indicadores similares, ¿no? Respecto a infraviviendas, a personas que tienen que acogerse a los comedores sociales, y los indicadores son muy parecidos. Es decir, la ciudad ha tenido siempre ese grave problema, ¿no? Bueno, hay una pobreza muy definida, hay ciertas zonas de la ciudad, yo que os comentaba, la ciudad está muy segregada, hay dos, digamos, partes donde hay una concentración de pobreza y otras donde el barrio de al lado, sin embargo, es de un nivel económico bastante alto. Sucede en otras ciudades también, no pensemos que somos tan extraños, ¿no? Lo que sucede es que aquí quizás está más definido, ¿no? Pero sucede también en ciudades como Sevilla, por ejemplo, donde la línea del tren separa una zona como Valme, de una zona residencial de un nivel social alto, de las 3.000 viviendas. Aquí solo lo separa la vía del tren, ¿no? Bueno, lo que he comentado antes en el mapa, efectivamente, el riesgo de pobreza es mucho mayor en el sur, en la vertiente sur, que en la vertiente norte, ¿no? Y veis, a ver, ahí está. Bueno, ese es el mapa, veis, ahí tenéis el porcentaje de personas en situación de pobreza. Veis como lo que comentaba, lo que está en rojo es la vertiente sur, es la parte que da, pues sería la parte de Príncipe, Almadraba, Reyes Católicos, Miramar, en fin, toda esa zona, y también aparece en rojo en un lateral, pues esta parte de aquí, esta parte que tenemos aquí al lado, que no es periferia, es centro, pero está aquí, que es toda la zona de recintos, Archal y demás. Bueno, los datos con respecto a España, no quiero extenderlo mucho porque quiero centrarme en la parte de pobreza infantil o relacionada con la infancia. Los datos que nosotros nos arrojaba la encuesta es que el porcentaje de hogares que padecen privación material severa, es decir, que tienen privado al menos tres de esas indicadores que os he hablado, ¿no? Pero ya digo, son indicadores curiosos, ¿no? Sobre todo para nuestra forma de pensar o de entender qué es la pobreza, ¿no? El 40,8% tiene esa privación material y sería el del 40% de hogares y el 43% de la población, ¿no? Hay cosas curiosas o interesantes, muy importantes. El hecho de que en muchos hogares, la mayoría de los hogares de Ceuta viven de forma, digamos, al día, no tienen posibilidad, el 60% no tiene posibilidad a lo mejor de afrontar un gasto imprevisto, ¿no? Y luego, pues eso, por ejemplo, las familias que no pueden permitirse lo de la semana de vacaciones, ya lo vuelvo a poner, pero vamos, ya digo que es un indicador que aunque nos puede sorprender un poco, ¿no? Ese 53% que dice que no puede permitirse una semana de vacaciones al año, ¿no? O un 27%, que eso sí es un dato quizás más importante, que son hogares que han tenido algún tipo de retraso en los pagos del alquiler o de la hipoteca de la vivienda, ¿no? Utilizando los indicadores no monetarios y los monetarios, es decir, los niveles de renta y todos estos indicadores que he comentado de privación material, nos encontraríamos con que tendríamos que la exclusión social de la ciudad llegaría al 41% de los hogares y al 44% de la población. Son cifras menores que las que ofrece, por ejemplo, el INE. Yo digo que la ventaja que tuvo el trabajo que hicimos nosotros fue que hicimos 600 entrevistas, 600 encuestas
cuestionarios, pasamos haciendo cuestionarios en hogares y en todas las secciones censales de la ciudad. Y eso quizá nos permitía hacer una radiografía mucho más definida que la que aportan, por ejemplo, entidades como el INE, ¿no? No digo que el INE no trabaje bien, pero evidentemente en el caso de Ceuta siempre hemos tenido ese problema. Antes incluso aparecían los datos agregados junto con Melilla, con lo cual era todavía mucho más difícil entender cuál era nuestra realidad, ¿no? Yo creo que gracias a esto pues hemos podido bajar hasta nivel barrio prácticamente y conocer cómo es la realidad de la ciudad, ¿no? Bueno, los perfiles de pobreza, no quiero alargarme más en esta parte, los perfiles de pobreza afectan más a una parte de la población que a otra, evidentemente. Es decir, por ejemplo, la población de origen sociocultural musulmán pues hay una presencia mucho mayor de niveles de pobreza que los no musulmanes, que lo que hace también es muy importante ese dato, porque lo que hace es superponer un cleavage, un límite sobre otro, es decir, el económico sobre el étnico o sobre el cultural, ¿no? Digamos que se superponen varias líneas, ¿no? Y que es un tema importante, ¿no? Y además nos está dando una radiografía de cuáles son esas diferencias, ¿no?, dentro de la ciudad, ¿no? El tema de la nacionalidad, es decir, una de las cosas que hemos visto es que la pobreza ha crecido en la ciudad, entre otras cosas, porque hay muchos más extranjeros. Y esos extranjeros tienen unos niveles económicos muy bajos. Por ejemplo, el hecho de que un extranjero encabece un hogar tiene un 85% de riesgo de estar por debajo de los niveles de pobreza. O sea que prácticamente casi todos los hogares donde están encabezados por un extranjero, pues 8 de cada 10, pues están en esa situación, ¿no? En cuanto al riesgo de pobreza, con respecto a los estudios, pues otro de los problemas que tenemos en la ciudad, los que nos dedicamos a esto, es pues las deficiencias o las dificultades que tiene una parte de la población para finalizar sus estudios, incluso proyectarlos a otro tipo de estudios ya superiores, ¿no? Hay una serie de parámetros que vemos que existe ese problema, ¿no? Vemos que eso está relacionado con la pobreza realmente no sabemos en qué lugar, si la pobreza da lugar a estos fenómenos de niveles inferiores de educación, o es al contrario, ¿no? O sea, bueno, son las dos cosas, es una cuestión que se retroalimenta, ¿no? Y tenemos que es mucho más, 6 veces mayor la proporción de personas que están a nivel de pobreza con estudios bajos, estudios de primaria o inferior, mientras que es mucho menos acusada de ser niveles en cuanto a hogares donde los cabezas de familia tienen estudios superiores, ¿no? Bueno, vamos al tema de la población infantil. Ahí veis en ese mapa cómo está distribuida la población infantil en la ciudad, menores de 14 años. Fijaros, una de las cosas que os voy a comentar es cómo está conformada nuestra ciudad sociodemográficamente. Es decir, tened en cuenta que tenemos un sector de la población joven enorme, muy grande. Estamos a la cabeza, junto con Melilla, en cuanto a población joven. Y eso es otro factor también importante, ¿no? Ahí veis cómo está distribuida esa población, ¿no? Esa población joven a lo largo de la ciudad, que en muchos aspectos coincide con el mapa que veíamos de pobreza, ¿no? Entre otras cosas porque tiene que ver con las pautas de natalidad de estas familias, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un dato que está sacado de la encuesta del INE del 2013, y fijaros cómo aparece el porcentaje de población de 0 a 17 años con riesgo de pobreza o exclusión social. Fijaros que en el caso de Ceuta se dispara al 64%. A nosotros en nuestro trabajo de ese mismo año nos da una cifra mucho menor. Ahora la daré. Que no digo que no sea preocupante, pero es una cifra menor. Volvemos otra vez al tema del INE, de los problemas que tiene a la hora de medir, ¿no? De unidades pequeñas como la de Ceuta. Pero fijaros ahí, bueno, pues vemos la media de España está en el 32,6, que es ese dato que habitualmente sale y que estaba en la presentación del vídeo, es decir, 1 de cada 3 niños está en situación de pobreza, ¿no? Ese sería el dato, ¿no? Bueno, lo que os comentaba,
la estructura demográfica de nuestra ciudad es de una juventud alucinante. El 50% son menores de 30 años. El 50% de los menores de 30 años se encuentra en situación de pobreza. Tenemos un sector de la población joven enorme, muy grande, con una natalidad muy elevada además, lo cual estamos en un crecimiento bastante elevado, en una ciudad que tiene una serie de límites, ¿no? Y eso va a influir mucho en los niveles de pobreza, ¿no? Es cierto que el grupo de edad, es decir, cuando se divide en grupos de edad, analizamos los grupos de edad, la pobreza dentro de esos grupos de edad, nos encontramos que efectivamente es los menores de 16 años los que presentan un intervalo, o sea, un mayor niveles de pobreza. Pero fijaros que es un 43%, muy alejado del 63% que nos ofrecía el INE. ¿Veis? Eso no quiere decir, no quita la gravedad del problema del 43%, que ya es elevado. Pero sí que es cierto que hay que medir bien las cosas, ¿no? Aquí os he sacado algunos datos de esa encuesta, algunos datos que no están publicados, además, que no están publicados en el libro, aunque sí están en el informe, pero que son interesantes. Por ejemplo, el 19% de los jóvenes de menores de 16 años no puede comer pollo o pescado al menos cada 2 días. Este es uno de los indicadores que se utiliza en Eurostat para los indicadores de privación material, uno de ellos. Quizá el más fuerte, porque estamos hablando de alimentación, ¿eh? Entonces ese quizás es más importante. Fijaros qué diferencia hay esto con respecto a lo que muchas veces nos presenta la prensa o los medios de comunicación, ¿eh? Que dicen, pues el 20%, el 30% de los niños pasan hambre. Eso no es, están utilizando una medida errónea, ¿no? Realmente. Si es en el caso de Ceuta, es este porcentaje donde es cierto que tenemos unos niveles de pobreza bastante elevados con respecto a la media nacional, pues imaginaos que a nivel nacional no serán tanto, ¿no? Otro dato que he sacado que me parecía interesante porque tiene que ver con el entorno en el que se está desarrollando el crío o los niños, es que el 28% no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada. Es decir, viven en hogares donde tienen problemas pues, para por ejemplo, en invierno, pues tener la casa más o menos caliente. Tiene mucho que ver también con el tema de las humedades, que es otro de los asuntos que sale con cierta fuerza dentro del trabajo. Es decir, hay muchos hogares en Ceuta con problemas de humedades y de goteras, que tiene que ver mucho también con el clima. Y ese es otro de los medidores, ¿no? Y por último, otro dato que me pareció interesante, que ese sí que tiene que ver con la educación, tiene que ver con el acceso a Internet, a las nuevas tecnologías, que lo que se llama la brecha digital, es decir, aquellos que pueden acceder y los que tienen mucho más difícil acceder, no pueden acceder en su hogar. Muchos de nosotros llegamos a casa, nos conectamos, pero hay niños, hay menores de 16 años que no tienen esa posibilidad, ¿eh? Y eso es una brecha más. En un mundo, igual que nos llamaba la atención el tema de las vacaciones, porque es un indicador de que, digamos, de que no estamos al nivel de bienestar del resto, el caso de no tener acceso a Internet, digamos, a esa ventana que es de trabajo y de conocimiento, que es la red, pues dentro del hogar es también un indicador de esa brecha, ¿eh? 1 de cada 3, prácticamente, o un poquito menos, un tercio, no dispone de conexión a Internet en el hogar, ¿no? Y bueno, visto esos datos, hay 2 cuestiones más allá de las puramente económicas que creo que son muy importantes cuando estamos hablando de pobreza. Y es qué consecuencias tiene la pobreza. Es decir, la pobreza no podemos aislar la situación de pobreza de unos niños de otras cuestiones que están relacionadas con ella, ¿eh? Muchas veces estamos empeñados, cuando analizamos el fracaso escolar, por ejemplo, o el abandono escolar temprano, estamos empeñados, por ejemplo, nos fijamos en temas, digamos, casi individuales, ¿no? Nos fijamos en la lengua, nos fijamos en el propio sistema educativo, en los planes, nos fijamos en muchas cosas, pero muchas veces nos damos cuenta de que hay un entorno socioeconómico que no es el más favorable, precisamente. Es decir, en las ciudades, en las sociedades, donde los niveles, o la parte de aquellas poblaciones donde los niveles económicos son bajos, el fracaso escolar es mucho más alto. Hay una relación, digamos, una correlación entre una situación y la siguiente. Entonces, cuando queremos combatir aquí en Ceuta el fracaso escolar, no debemos nunca olvidarnos de esa parte económica, ¿no? Fijaros
esa barra, esa lista, esas barras de ese gráfico, ¿no? Fijaros, quitando el caso de Islas Baleares, que siempre es un caso curioso por el tema que tiene mucho que ver con su propia dinámica laboral, es decir, con su mercado laboral, ¿no? Tiene que ver mucho con esa oferta hostelera y demás que incita a los jóvenes a salir cuanto antes que les da esa oportunidad de salir, de dejar el sistema educativo con cierta facilidad y por eso trabajar en el mundo de la hostelería o del turismo. Quitando eso, fijaros que los que tenemos unos niveles de unas tasas de abandono escolar temprano más elevadas somos los más pobres. Ceuta, Melilla, Extremadura, Andalucía y Canarias, y Castilla-La Mancha, Murcia, es que prácticamente hay una correlación entre la situación de la región, de esa zona de España, y el éxito o el fracaso escolar, ¿no? Es un tema muy importante, es decir, siempre no nos centremos solamente en cuestiones educativas, sino hasta qué punto la pobreza puede influir, en el caso de Ceuta, que creo que influye bastante, en nuestro elevado fracaso escolar y en nuestra elevada tasa de abandono escolar, ¿no? Y la otra consecuencia que quería comentar, nada más, y no quiero pasarme, es las consecuencias para la salud. Es decir, siempre estamos hablando de pobreza, es decir, no tenemos posibilidad de irnos de vacaciones, no tenemos internet, no tenemos un PC o no tenemos, en fin, una serie de limitaciones, ¿no?, económicas, ¿no? Pero eso tiene un reflejo tanto educativo como de salud, por ejemplo, que es algo que normalmente se suele dejar al margen, ¿no? O se parece como que no tiene nada que ver. Hay una relación directa entre la pobreza y la salud de los niños, ¿vale? E incluso se han hecho estudios en esta ciudad, entre ellos con mi amigo José Miguel Cantón, sobre la esperanza de vida, y hay una diferencia de esperanza de vida muy alta, hasta de 8 años, entre personas, hogares, familias donde tienen unos niveles económicos medios altos y aquellos que tienen unos niveles medios bajos. Estamos hablando de 8 años de diferencia de esperanza de vida. En el caso de los niños pasa igual. En el caso de los niños nos encontramos, por ejemplo, que en una ciudad como la nuestra, la de Ceuta, esto está sacado de un trabajo que se hizo sobre obesidad infantil, que hicimos aquí en la ciudad también. Tenemos los indicadores, el IMC, el índice de... Fijaros en la población de 2 a 17 años, en la nacional y la de Ceuta. Y fijaros el porcentaje de obesidad tan grande que tenemos. Porque dice, bueno, si estamos gordos es porque comemos, porque bueno, no hay problemas económicos, ¿no? Porque tenemos justo lo contrario. Es decir, uno de los indicadores de sociedades pobres es precisamente la obesidad, porque comemos mal, comemos comida, entre comillas, vamos a llamarle barata, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Esto sucede en otros lugares, es decir, por ejemplo, hay zonas en África, por ejemplo, en algunos países donde la obesidad es enorme y tiene mucho que ver con por ejemplo, el tipo de alimentación que tienen, ¿no? Es decir, no tener una variedad de alimentos y, sobre todo, una cosa muy importante en cuanto al tema de alimentación, una educación respecto a qué se debe comer y qué no se debe comer. Y eso también está en relación con la pobreza. Es decir, las familias que tienen unos niveles socioeconómicos más bajos tienen también un menor conocimiento de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la alimentación. Es decir, en los hogares pobres hay muchos más niños obesos que en los hogares que no son pobres. O sea que fijaros qué relación tiene la salud, por ejemplo, con la pobreza, y en este caso el dato que creo que es llamativo, de que el 25% de los niños de 2 a 17 años tienen obesidad en Ceuta, ¿no? Y bueno, voy a terminar ya, para no salirme, voy a repasar un poco lo que hemos visto. Hay una situación importante de precariedad en un sector de la población bastante importante de la ciudad, no nos vamos a engañar, es cierto. Hay una situación que es así, que viene de antiguo además, que es estructural. Las características de nuestra ciudad hacen que tengamos unos condicionantes de pobreza, como por ejemplo nuestra expansión demográfica. Una de las cosas que por desgracia vamos a tener que asumir muchos es que muchos de los que estáis estudiando y muchos de los jóvenes de aquí vais a tener que salir de la ciudad, porque la ciudad tiene unos recursos muy limitados. Lo importante es que estéis lo suficientemente preparados como para poder competir en otros ambientes. Eso parece que, aunque políticamente a lo mejor suena un poquito fuerte, y dice, este hombre lo que quiere es que nos vayamos. No, yo no quiero que se vaya nadie, ¿no? Pero que hay que bajar a la realidad. La realidad es que la ciudad tiene
tiene unos límites económicos que son infranqueables además prácticamente, y lo que importante es que estemos lo suficientemente preparados como para poder competir en otros lugares. Yo no soy de Ceuta. Yo he pegado tumbos por toda España, o sea que digamos que... Y mucha gente, oye, que no pasa nada, ¿eh? Yo soy de Madrid, pero he dado tumbos por media España y aquí estoy, no pasa nada. Es decir, no os asustéis mucho con ese tema, ¿no? Y bueno, lo que os he comentado, las consecuencias en educación y salud, y uno de los problemas que tiene esa pobreza es, digamos, la parte más negativa, aparte de las consecuencias individuales que tiene sobre la educación y sobre la salud de los ciudadanos, es que de alguna forma lo que hace es mantener, profundizar en esas diferencias, en esas desigualdades. Más pobres, menos educación, más dificultad para moverse fuera de aquí, más dificultad para competir. Lo que hace la pobreza es mantener, de alguna forma, hacer permanente esa división, esa inequidad, esa situación de inequidad. Y por lo tanto lo que hace, que es muy importante, que normalmente nos quedamos siempre en vamos a mejorar, vamos a ver la pobreza, vamos a medirla, cuáles son sus consecuencias y sus causas. Pero una de las causas que normalmente no solemos tocar es la movilidad social. Es decir, las sociedades nuestras necesitan ser móviles, necesitan que podamos subir en la escala social. Necesitamos poder subir con respecto a nuestros padres o las generaciones anteriores. Cuando tenemos una situación como esta, ese tipo de resortes sociales se van quedando cortos, ese muelle tiene menos fuelle y por lo tanto es un problema, ¿no? Y bueno, y nada más, si alguien quiere preguntar algo, si me da tiempo, estoy en tiempo. Muchas gracias. No sé si da tiempo a preguntar o algo. Sí, Cristian. Bueno, sí, bueno, quería precisamente, bueno, pues darte de nuevo las gracias, Carlos, y bueno, decir que has hablado en relación a una pobreza que nosotros llamamos integral, ¿no? Es decir, que contempla diferentes puntos, contempla diferentes variables y todas tan importantes. También has hecho mención a cómo medimos la pobreza. Claro, ¿qué variables vamos a estudiar? La verdad que esto es un aspecto bastante importante y relevante que tenemos que tener en cuenta dentro del plan a la hora de no solamente aportar una definición conceptual de lo que es la pobreza, sino cómo la medimos. Creo que delimitar un poco, mejor, bueno, un poco no, delimitar a qué nos referimos expresamente, creo que nos urge, ¿no?, para realizar un buen plan estratégico, ¿no? Entonces, bueno, como veo que hay una cuestión, tampoco os quiero yo extenderme, no voy a hacer que robe cosillas, entonces, bueno, por ahí al fondo. Sí, Cristian, María. Bien. Buenas tardes. Bueno, en realidad no sé si es una cuestión o es un pensamiento en voz alta, una reflexión compartida. Lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría mostrarte el agradecimiento a ti, Carlos. Ha sido pues casi que a última hora, ¿no?, el que pudieras venir a contarnos tu experiencia, tus conocimientos, y de alguna manera yo creo que nos pone en la pista, ¿no? Nos ayuda mejor a conocernos a nosotros mismos, saber dónde estamos, y a mí me encanta la rigurosidad con la que hablas de datos numéricos, pero también con la sencillez, ¿no?, para que podamos comprenderlo, y también desde la parte sociológica cómo te vas hacia lo cualitativo y empiezas a vislumbrar que hay muchos factores, muchas dimensiones que interactúan, ¿no?, a la hora de describir o traducir o radiografiar una realidad. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora va mi reflexión. Mi reflexión va en relación a algo que ha mencionado ya el decano Ramón Galindo, cuando se atrevía a ir más allá con una tercera frase en el logo de la gira España por la Infancia, ¿no? Él decía que además de despertar conciencia, además de compartir responsabilidades, habría que plantearse la actuación, ¿no?, pasar a la acción. Y en ese sentido, a mí me gustaría, pues, ya que la audiencia se trata de estudiantes, ¿no?, futuros educadores, futuros y futuras maestras de educación infantil, futuros educadores sociales,
pues plantearme la reflexión en voz alta, decir, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Es cierto que aquí el profesor Carlos Rontomé nos describe, nos delimita, ¿no?, el concepto de pobreza infantil, hablamos de algo abstracto, algo que tiene muchas caras, muchas dimensiones, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Y me gustaría pues retomar pues algo que ha dicho el profesor Carlos Rontomé, que yo creo que es muy importante, que es que el abandono y el fracaso escolar está relacionado con la pobreza. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como educadores? Pues conseguir, esa va a ser nuestra misión, conseguir pues reducir, minimizar los índices de fracaso escolar y de abandono escolar. Tenemos que conseguir que todos los niños quieran estar en la escuela, que todos los niños vean en la escuela una posibilidad de mejora, incluida a la familia, por supuesto, y nada más que eso. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo único comentar que una de las... Solo comentar, y os dejo ya, que muchos vais a ser futuros maestros y maestras, pues la importancia que tiene vuestra labor. No olvidéis nunca nunca olvidéis la labor tan importante que ejerce el maestro. El maestro no es ser maestro, ser educador no es solo una profesión, es ser un modelo muy importante, que no lo perdáis nunca de vista, que no es solamente ir a trabajar por las mañanas y cobrar a final de mes, es decir, sino la implicación que tiene vuestro trabajo. Vosotros vais a ser modelo de los niños y es fundamental, es decir, todos nos acordamos de algún maestro que nos ha marcado porque ha sido excelente, porque ha tenido empatía, porque ha sabido ganarse nuestra curiosidad, ha sabido incentivarnos, ¿no? Eso es fundamental. Eso es una de las cosas importantes, es que tenéis una responsabilidad muy grande. La responsabilidad de los docentes es muy grande. Es muy difícil y además con el tiempo es lógico que mucha gente se vaya quemando, ¿no? Pero es muy importante no te perder nunca de vista que esa formación que vosotros estáis dando no es una formación solamente en materia, sino también una formación integral y sobre todo respecto al tema de la pobreza, saber detectar y saber apoyar, o saber de alguna forma suplir, como dice Cristian, suplir esas deficiencias que tienen en su entorno con el apoyo dentro de la escuela. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.